Buenas noches, doctora Carmita Álvarez. Nosotros tenemos el tema paradigma del grupo mínimo. Los integrantes son Espinal Quijigena Nayeli, Las Espinosa Jean-Pierre, Lucas Barcia Jennifer, Carla Mera y mi persona Beleseño Verónica. Bueno, como primer punto tenemos el paradigma de grupos mínimos, que fue creado por Henry Talfer en la década de 1970 para demostrar que la simple categorización social, incluso bajo en condiciones triviales, sin historia previa de conflicto, es suficiente para generar favoritismo endogrupal y discriminación intergrupal. Este hallazgo evolucionó la psicología social y sentó las bases en la teoría de la identidad social. ¿En qué consiste esta teoría? Consiste en asignar a los participantes a grupos de manera completamente arbitraria. Por otro lado, comprende cómo el perjuicio y la discriminación podría sugerir, incluso en la ausencia de conflictos reales, recursos en disputa o diferencias significativas entre grupos. A continuación, mi compañero. Bien, ¿para qué sirve el paradigma del grupo mínimo? El paradigma del grupo mínimo es una herramienta experimental en psicología social que se utiliza para estudiar cómo y por qué las personas entienden a favorecer a los miembros de su propio grupo frente a los de otros grupos. Incluso las diferencias entre grupos son mínimas o arbitrarias. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el paradigma del grupo mínimo tenemos cuáles son los hallazgos claves del paradigma del grupo mínimo. El paradigma del grupo mínimo ha demostrado que las asignaciones arbitrarias de grupos pueden llevar a sesgo del grupo en derogación del grupo o externo o discriminación. ¿Cómo se puede aplicar el paradigma del grupo mínimo en los contextos del mundo real? Pues en los hallazgos del paradigma tienen implicaciones para la política social, la educación y los entornos organizaciones nacionales, donde comprender el sesgo intergrupal puede informar las estrategias para promover la cohesión y la inclusión social. A continuación tenemos el siguiente punto que es cuáles son algunas estrategias para mitigar las consecuencias negativas del sesgo dentro del grupo. Aquí las estrategias incluyen la descategorización, la recategorización y el contacto intergrupal, que puede ayudar a reducir el sesgo intergrupal y promover relaciones intergrupales más positivas. Aquí estas estrategias son fundamentales porque permiten reducir las percepciones para promover una identidad compartida y fomentar interacciones más empáticas y colaborativas entre los grupos. Al aplicarla se contribuye a disminuir la discriminación y fortalecer la cohesión social. A continuación tenemos que en el paradigma del grupo mínimo se caracterizan por tres características principales y esenciales. Como primer punto tenemos la categorización grupal novedosa y arbitraria, la cual se refiere a la creación artificial de grupos sociales donde la pertenencia a estos grupos se basa en criterios puramente casuales o inventados, sin ninguna base persistente o lógica. El segundo punto tenemos la ausencia de beneficios directos para el participante en las mediaciones de los resultados. Esto se refiere a una situación en la que los individuos que forman parte de una investigación, evaluación o estudio no perciben recompensas personales o ventajas inmediatas por su participación, ya que el objetivo principal es generar conocimientos o datos que beneficien a la colectividad o futuros procesos. Como siguiente punto tenemos que es el anonimato y la ausencia de interacciones entre los miembros de un grupo. Este se refiere a una condición grupal en la que los individuos no revelan su identidad ni establecen vínculos o comunicación entre sí, sino que se genera una falta de conexión personal y una baja cohesión social dentro de los grupos. A continuación, mi compañera. El paradigma de los grupos también consiste tradicionalmente en dos fases principales. Como primera fase tenemos la clasificación o asignación de grupos. En esta primera fase, los participantes se les debe asignar aleatoriamente y de manera anónima a uno de dos grupos mínimos. Por ende, esta asignación no tiene significado real, ya que esta no debe tener vínculos ni previo entre los integrantes de cada grupo. Aquí se establecen lo que son dos categorías sociales, que son el endogrupo, que este es el grupo al que el participante debe pertenecer, y el exogrupo es el grupo contrario. También tenemos como segunda fase la toma de decisiones o distribución de recursos. Aquí en esta segunda fase los participantes deben distribuir recursos valiosos como dinero o puntos entre miembros anónimos de cada grupo, quienes solo deben de conocer su pertenencia grupal y su número de identificación. Por ende, estas fases son fundamentales para la teoría de la identidad social, ya que sostienen que los individuos deben buscar y mantener su propia identidad social positiva a través de la valoración favorable de su grupo. Continuación, mi compañera. También tenemos cómo influye en la comunidad. El paradigma del grupo mínimo muestra que la pertenencia grupal influye profundamente en nuestras actitudes y decisiones sociales, incluso sin razones justificadas. También reconoce esta tendencia que es clave para construir una sociedad más equitativa, inclusiva y empática. A continuación, un ejemplo. Ejemplo, vamos a hacer un simple juego social. Saca unas citas al azar y póngalas en el
gracias. No digan nada aún, ¿ya? Ahora están el equipo rojo y equipo azul. Su misión es deducir qué equipo es mejor. No hay pruebas ni desafíos. Solo hablen y comprendan. Obviamente que el rojo es mejor, es más fuerte y intenso. Claro, el color es rojo del color de los líderes. Y eso está por acá, sin ni decimos nada. Tranquila, eso es una dinámica tonta. Sí, el rojo demuestra más fuerza. Pero es solo una cinta roja. Ahora deben votar qué equipo merece una recompensa. Un aplauso y un privilegio. Rojo, obvio. Azul, aunque esto es ridículo. Azul también, porque esto demuestra algo importante. Cuéntanos lo que pasó. Ustedes se vieron creando identidad de grupo y unidad con una cinta de color. Lo hicimos sin pensar, solo por sentirnos parte de eso. Yo me emocioné, aunque era absurdo. Así es como nacen los prejuicios, ¿no? Y sin conocernos bien. Justamente eso es el paradigma del grupo mínimo. Basta una diferencia pequeña y sin sentido para las personas que desean discriminar o favorecer su propio grupo. Hace minutos imagina en la sociedad real con nacionalidades, religiones, clases sociales. Tal vez el primer paso es darnos cuenta. Exactamente. El verdadero cambio empieza cuando entendemos lo fácil que es creer la división. Como conclusión, tenemos que el paradigma del grupo mínimo demuestra que las personas tienden a favorecer a quienes perciben como parte de su grupo, incluso cuando estas divisiones son arbitrarias y sin fundamentos reales. Esta inclinación natural hacia el endogrupo revela cómo se originaron muchos perjuicios, estereotipos y actos de discriminación en la sociedad. Reconocer esta tendencia es fundamental para promover la inclusión, el respeto a la diversidad y a la construcción de relaciones sociales más justas y empáticas. Solo mediante la conciencia crítica de estas dinámicas podemos avanzar hacia una convivencia más equitativa. Gracias. Bien, esta ha sido toda nuestra exposición y nuestro ejemplo, el cual representa el tema aplicado.